Hola a todas y todos, bienvenidos a Horizonte Sur, Ciencia y Territorio, este nuevo espacio de divulgación de la ciencia desde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra casa. Y pues estamos muy contentos porque estamos precisamente estrenando este espacio. Agradecerle a Radio UNACH de la Dirección de Comunicación Universitaria aquí en nuestra Benemérita Universidad, estos espacios que son muy necesarios precisamente para que hablemos de la ciencia que se hace en casa, de la ciencia que sale precisamente de nuestras filas. Y hoy precisamente para inaugurar estos espacios de Horizonte Sur, Ciencia y Territorio, tenemos la dicha, el beneplácito de estar con un muy querido amigo, también investigador aquí de nuestra universidad. Se trata del doctor Leopoldo Medina Sansón, que él desde la Facultad de Ingeniería nos ha planteado unos proyectos maravillosos, entre los cuales nos llama mucho la atención el que nos va a platicar hoy, que se llama Fortalecimiento de redes sociales para la adaptación socioecológica a riesgos climáticos y medioambientales y escenarios climáticos de futuro cercano en comunidades indígenas del occidente de Chiapas. Y bueno, cuando hablamos precisamente de ciertas palabras que se identifican en nuestro vocabulario, quizás podemos estar equivocados. Cuando hablamos de redes sociales, no nos estamos refiriendo a lo que comúnmente pensamos en el ambiente académico. Nos referimos a estos procesos humanos en los que las comunidades llegan a tender sus propios vínculos. Doctor, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias, Raúl, por la invitación y pues mucho gusto de ser inaugurador de este espacio. Esperamos tener una bonita plática y pues dejar algo aquí positivo para quienes nos escuchan. Claro que sí. De entrada, fíjese que hay una pregunta. Cuando empezamos a leer parte del proyecto que ustedes están planteando sobre un equipo, el doctor Leopoldo es el vocero, la cabeza del equipo. Sin embargo, son un equipo multidisciplinario, hay que decirlo. Pues nos llama mucho la atención esto, ¿verdad? Cuando suceden pudiera ser emergencias. Cuando hablamos de cambio climático, ya no estamos hablando de procesos a largo tiempo, sino procesos que ya estamos viviendo de un año para otro. El clima se ha vuelto, pues, ya no se puede prevenir tanto, ¿verdad? Entonces, una de las soluciones que se plantean es precisamente la creación de cultura. ¿En qué consiste exactamente este proyecto, doctor? Sí, en el título marca precisamente adaptación socioecológica y yo comenzaría por allí. Tradicionalmente, por ejemplo, se habla de medio ambiente, de ecosistema, pero en los tiempos actuales, pues el medio ambiente ya no lo podemos pensar, sino es con seres humanos que habitan ese medio ambiente, que lo transforman todo el tiempo, y entonces es un solo sistema, ¿no? El ambiente y las personas que lo viven. Entonces, a mí me parece un punto de vista clave estudiar esta realidad del ambiente y los seres humanos influyéndose mutuamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, el espacio es la realidad socioambiental. Y dentro de esta hay que ver dos cosas. Que estos sistemas socioecológicos están cambiando porque las personas y las sociedades cambian y transforman al ambiente. Entonces, ahora uno de los aspectos más importantes del cambio, de este cambio ambiental, es el cambio climático, que es algo que se viene, digamos, inoculando desde hace decenas de años. Lo más evidente, digamos, de que empezó a verse que había cambios importantes, más o menos a partir de la década de 1970, pero es algo que se viene, digamos,
sembrando desde la revolución industrial del siglo XVIII, pero que ya realmente gana peso prácticamente con el despegue tecnológico que viene en la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la tecnología. Sí, las partículas de carbono, la contaminación, el boom de la contaminación que tuvimos en finales de los 80s, 90s, ¿verdad? Que cuando empezamos a verdaderamente pensar en que estábamos haciéndole algo al planeta. Sí, y vamos, en el siglo XX, la cantidad de cambios que se dieron, pues son mayores que los que se venían dando en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces... Y ahora nos imaginemos exactamente cómo podemos reaccionar los que estamos ubicados en núcleos urbanos en donde los medios de comunicación pues están, digamos, perenne en nosotros. Cuando hablamos de comunidades apartadas, cuando hablamos de comunidades que además tienen sus propias culturas, que tienen sus propias formas de vida, doctor. Sí, bueno, fíjate que es muy interesante. Ya el concepto de apartado, sigue habiendo comunidades apartadas, ¿no? Que realmente no tienen servicios de luz, de agua entubada, pero mucho de lo que antes veíamos como apartado ya no lo es tanto. O sea, donde quiera tú vas a encontrar caminos que te llevan a algún lado, que te llevan incluso a otro estado, como es el caso del proyecto. La dotación del servicio eléctrico, si bien no es bueno en los medios rurales más alejados, ya existe en gran parte del territorio. Ahora se está ampliando la cuestión del internet, por ejemplo la CFE llega ya a muchas partes. Entonces muchas comunidades, por ejemplo hay una comunidad del proyecto que se llama Monte Sinai 2, que ya está muy cerquita de la zona de los Chimalapas, frontera con Oaxaca. Y a ellos ya le llegó el internet de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? No cubre toda la comunidad, pero sí ya hay una cobertura muy importante. Entonces, este concepto de apartado también ya debemos de replantearnos, ¿no? Porque mira, por ejemplo, dentro de las comunidades indígenas, muchas personas, muchas familias, tienen a alguien viviendo en Estados Unidos o en la Ciudad de México o en Cancún y están en comunicación. Entonces, realmente el mundo está ya muy dinámico por todos lados, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender si queremos realmente ver cómo le vamos a hacer, qué es lo que estamos enfrentando como esta sociedad que está cambiando, ¿no? Claro. Algo que sucede cuando se hace investigación, y usted lo sabe, doctor, es que de la teoría a la práctica siempre hay algo que se rompe, se quiebra y se tiene que adaptar, ¿verdad?, a la verdadera necesidad. Sí, muy, muy importante lo que comentas, Raúl. Uno, por ejemplo, hace su proyecto, pone sus objetivos, sus métodos, pero cuando ya enfrentas la realidad, las cosas no las haces al pie de la letra de lo que planteaste, no se puede. Y cuando, bueno, sobre todo en la investigación que tiene que ver con las cuestiones sociales, ¿no? Y cuando hablamos de socioambiental, más difícil todavía, ¿no? La investigación, digamos, de cuestiones muy puntuales, investigación física o cuestiones de ese tipo, puedes tener un diseño, un protocolo y lo replicas, ¿no? Pero cuando vas al campo, híjole, no. Todo tienes que estar adaptando, tienes que estar ajustando, tienes que estar replanteando cosas y al mismo tiempo tienes que cumplir con lo que comprometiste en tu proyecto, ¿no? Claro. Doctor, en lo práctico, ¿qué se hace dentro de precisamente la ejecución del proyecto? Bueno, ya en este proyecto tocabas un punto importante: fortalecimiento de redes sociales. ¿Qué es eso, no? Bueno, lo primero es entender las redes sociales, conocer cómo están funcionando, y quisiera hacer un pequeño dibujo, ¿no?, de estas redes sociales. Las familias que tienen su vecindario, entre ellas se comunican, ¿no? Digamos, sería un primer nivel de una red, ¿no? Ya en las comunidades rurales podríamos mirar otro nivel que es, digamos, la comunidad o localidad que las integra, ¿no?
En este caso, casi en general hablamos de ejidos. Hay un siguiente nivel, en este caso el proyecto lo tiene, forma parte de la realidad que estamos trabajando, en donde estamos trabajando. Hay una asociación civil que aglutina a representantes de un conjunto de ejidos indígenas. Entonces, ¿cómo decidieron unirse? ¿Qué los une? ¿Cuáles son los problemas que tienen para progresar? Estas redes, desde las familias, los ejidos, las relaciones interejidales, conocerlas, entenderlas, ver, por decirlo, por dónde cojean, ver por dónde pueden progresar, ver cuáles son sus fortalezas. Eso es un primer paso. Y vale la pena decir que sin organización nada camina en la sociedad. Si no nos organizamos mejor, no hay futuro. Tú puedes poner que vamos a plantar árboles o puedes plantear una nueva tecnología de producción, pero si las personas no nos organizamos, nada va a funcionar. Así es, así es. Entonces tenemos que, de cierta forma, nosotros, a través de estos proyectos pensados, intervenir precisamente en la creación de, no únicamente de cómo nosotros entendemos a ellos, sino de que precisamente que ellos interactúen con esta parte en la que quizá pueda ser más efectivo, más funcional para todas y todos. Sí, y esto, fíjate, cómo nos entienden, cómo los entendemos a ellas, a ellos, y cómo nos entendemos entre comunidades y académicos, ¿no? Porque no manejamos el mismo discurso. Claro. Y el mundo indígena es diferente. Las necesidades son distintas. Y su forma de ver la vida, ¿no? Con sus fortalezas y sus debilidades, sus áreas de mejora. Pero el mundo indígena tiene más una visión comunitaria que lo que nosotros acostumbramos digamos, en nosotros, llamémosle que nosotros somos occidentales, entre comillas, ¿no? Sí, es menos individualista. El concepto de familia es otro, ¿no? Las familias son grupos más amplios. Por ejemplo, una de las cosas que se practica en muchas comunidades es el trabajo voluntario comunitario. Ahí tienen diferentes nombres, pero un nombre común es el tequio, ¿no? Okay. Entonces, las comunidades enfrentan cosas comunes como la conservación de caminos, hacer frente a incendios y otro tipo de obras colectivamente. Esa visión comunitaria es algo que tenemos que aprender y que sería muy bueno poder aportar elementos para que eso se fortalezca y adelante, ¿no? Y ojalá pudiéramos nosotros replicarlo acá. Sí. Del urbanismo, ¿verdad? Que nos aísla, ¿no? Así es. Cada quien en su casa, en su departamento, lo que tenga. Casi ya no queremos caminar, ¿no? Claro. Y pues en las comunidades ese caminar, ese bajar, subir. No quiere decir que no tengan carros o sobre todo motocicletas, claro. Pero hay una vida comunitaria más fuerte y el mundo indígena, a mí me parece que es un área de oportunidad, concretamente Chiapas. El proyecto es una evidencia de ello. Los ejidos donde estamos trabajando en el oeste de Cintalapa, pues son personas que salieron de los Altos de Chiapas a la década de 1980, más o menos. Son ejidos nuevos, son pobladores, son colonizadores, ¿no? Con una visión de colonizar, de crecer y de cambiar. Pero esto no solamente pasa en Cintalapa, en muchas partes de Chiapas tú ves colonias nuevas, Tzotzilles, Celtales principalmente. Los problemas que tuvimos al principio, bueno, hace 2 décadas, ¿no? Que tuvieron que reubicar muchas comunidades. Entonces el perfil demográfico de Chiapas está cambiando y una ocupación importante del territorio, incluso urbano, es estas comunidades indígenas. Ok, oiga, doctor, ¿y qué productos y cuáles son los resultados que podemos esperar, el impacto que... bueno, hay proyectos que precisamente plantan, ¿verdad?
para cosechar después. Sí. ¿Nosotros qué podemos esperar de proyectos como estos? Bueno, algo que está plantando la CECITI, y precisamente es un perfil nuevo que yo veo bien, es que los proyectos que tengan que ver con aspectos no estrictamente, digamos, físicos, sino donde entra la cuestión humana, se espera que incidan en los territorios o las comunidades. En este sentido, algo que nosotros tenemos contemplado es, junto con las personas de las comunidades, revisar sus reglas, analizar sus reglas. Las reglas a nivel de asociación y de ejido, y ver cuáles son los aspectos que hay que trabajar, y ponerlo a su disposición, ¿no? Ponerlo, digamos, dentro de las discusiones que se tienen con estas personas, en poner en la mesa de análisis estos aspectos de las reglas que deben trabajarse bajo las realidades que vienen, ¿no? El agua en calidad y en suficiencia, la producción de alimentos, los caminos que deben estar en buenas condiciones, y otros elementos que están ahí presentes que a veces no vemos, ¿no? La calidad del aire. En el caso de las comunidades, por ejemplo, casi todas las comunidades rurales pues no tienen su tanque de gas. Ellos dependen de la leña. Sí, claro. Entonces deben de cuidar su reserva de combustibles. Y más cosas que, bueno, yo estoy tocando algunas, pero todo eso pasa por reglas. Si no nos ponemos de acuerdo para cuidar el bosque, para cuidar el agua, para cuidar los caminos y otras obras de carácter público, pues viene cada vez más difícil. Claro. Y esto es algo muy importante, ver a las y los investigadores, a los científicos, quitarnos esta atávica visión de que están metidos en laboratorios con sus batas blancas, viviendo en una especie de cúpula aislada. Se rompe con esto total. Hemos visto los proyectos en los que ustedes están interactuando con las familias, dando cursos, talleres, que además es multidisciplinario. Pues nos da bastante beneplácito revisar precisamente eso, que la ciencia producida desde la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas busca precisamente estar inmerso dentro de estas necesidades. Sí, y yo lo reconozco. Te comparto parte de la experiencia de gestión de un proyecto es pues elaborarlo, tener el aval institucional, y yo puedo decir desde mi experiencia que los procesos son muy ágiles. La confianza que nos brindan nuestras autoridades para postular un proyecto del CONACYT, pues es algo que las cartas y todo esto está funcionando muy bien, me consta, puedo hablar de ello. Los apoyos que tenemos en la dirección de investigación para la cuestión financiera, y esto, la verdad, yo estoy muy agradecido y lo digo con toda honestidad. Y lo digo porque no en todas las universidades es así. Hay universidades donde batallan para poder colocar un proyecto, ¿no? Sí, ahí yo veo una línea, digamos, de impulso a la investigación. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, por este reconocimiento que es muy útil, el saber que estamos caminando, y sobre todo por haber sido el primer invitado de este espacio Horizon Sur, Ciencia y Territorio. Vamos a seguir con ustedes semanalmente hablando, y pues invitarte también, doctor, las puertas abiertas de Radio UNACH, las puertas abiertas de Horizonte Sur, Ciencia y Territorio, van a estar para cualquier otro proyecto o del mismo que vengas después a platicar. Sí, y gracias, Raúl, gracias a la DGIP, gracias a nuestra rectoría, nuestro rector. Y bueno, estamos a la orden de la Facultad de Ingeniería. Si alguien por ahí escucha esta plática y dice, me interesa, ahí estamos en la Facultad de Ingeniería a la orden. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Leopoldo Medina Sanso, y
nos vamos, nosotros no nos despedimos, vamos a estar muy pendientes la próxima semana para continuar con un episodio más de Horizonte Sur, Ciencia y Territorio. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima. Gracias.